Clases de milonga para parejas número 13 y hoy veremos salida americana con hamaca y voleo. 2 movimientos para practicar y divertirse en la pista. Seguime hasta el final. Sí, como te dije, hoy veremos salida americana con hamaca y voleo, 2 movimientos que a veces puede apreciarse en algunas pistas porteñas y muchos realizan a la hora de hacer exhibición. Y enseguida te cuento de qué se trata. Pero antes de empezar, te aclaro 2 cosas. La primera, si los subtítulos no te dejarán ver los movimientos, podés quitarlos presionando la tecla C de tu computadora o tocando la CC en la parte superior derecha de tu teléfono móvil. Y segundo, si quisieras ver solo los ejercicios de milonga, hacé clic en los números que te dejo aquí abajo en la descripción. Y el tema es que todos estos movimientos que vamos compartiéndote se enmarcan dentro de lo que llamamos milonga lisa, que así se la denomina porque todos nuestros pasos están conectados con tiempos simples. No quiero extenderme mucho más por ahora porque no es el objetivo de esta clase, pero si tuvieras interés en que profundice en el ritmo, déjamelo en los comentarios y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Suscribirte es gratuito y me alienta a compartirte más información. Mi nombre es Gustavo Bensecri Sabá y ahora sí, continuemos. Como te decía entonces, hoy veremos salida americana con hamaca y voleo, que no es ni más ni menos que una combinación de 2 movimientos para lograr una secuencia divertida. No voy a explicarte la salida americana aquí, porque ya lo hice en la clase de milonga número 11, que por si no la viste, te propongo que empieces a estudiarla allí. Pero si ya conoces de qué se trata, te propongo que me acompañes en este proceso, porque comenzaremos de un modo muy sencillo, paso a paso, para que gradualmente puedas alcanzar el objetivo. Serán 3 variaciones que podrás aplicar a tu baile de milonga y que el día de mañana te ayudarán a conocer más posibilidades. Aclarado todo, ponete tus zapatos, ubica tu dispositivo en un lugar que lo puedas ver con comodidad y comencemos. Salida americana salsera. En esta primera parte veremos la salida americana con pasos hacia adelante y hacia atrás para profundizar en el movimiento. Será un ejercicio muy sencillo y rápido que deberás afirmar sin equivocaciones. ¡Veámoslo! Tomados de los brazos, comencemos por la salida americana y a partir de allí demos 6 pasos en espejo o 6 cambios de peso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luego juntemos los pies y resolvamos como de costumbre. Rol conductor. Tras la salida americana cambiemos el peso paso por paso. Practiquemos así el siguiente movimiento. Americana, paso adelante y cambio el peso. Paso atrás y cambio el peso. Luego juntamos los pies para resolver. Rol seguidor. Tras la salida americana, copiemos como un espejo el paso del rol conductor sin adelantarnos ni retroceder anticipadamente. Luego avancemos con pivot de pie izquierdo y resolvemos. Veámoslo con música de El Cachivache.
Salida americana con pivot y hamaca. En esta segunda parte veremos cómo a partir de la salida americana salsera podemos realizar un desplazamiento en la pista a través de un pivot y una hamaca que nos permita recuperar el frente. ¡Veámoslo! Nuevamente tomados de los brazos, practiquemos el vaivén de la salida americana con cambios de peso por cada paso. Procuremos siempre pisar en dirección al frente, aunque cuando lo decidamos, pivotemos con pie derecho para enfrentar al seguidor y realizar una hamaca girando con 3 pasos para retomar la línea de baile. Extendamos la pierna derecha induciendo al seguidor a avanzar y tras un pivot, enfrentémonos a él girando con sucesivos cambios de peso hasta recuperar el frente inicial. Veamos el rol conductor. Luego de practicar el vaivén con sucesivos cambios de peso, extendamos la pierna derecha con la punta del pie rotada hacia esa dirección y pivotemos 180 grados. Realicemos la hamaca girando hacia la derecha, manteniéndonos en nuestro espacio y recuperemos el frente inicial. Al momento de pivotar, tengamos presente inducir al seguidor a que dé un paso adelante y tras dar ese paso adelante, contactemos con su pie y encadenemos la hamaca girada para retomar la línea de baile. Veamos el rol seguidor. Durante el movimiento, mantengamos el torso enfrentado al conductor mientras los pies trazan una línea recta, aun cuando el conductor sorprenda con su cambio de frente. Luego, a modo de espejo, hamaca girada y recuperemos nuestra posición inicial. Veamos un ejemplo con la música de El Cachivache. Salida americana con voleo. En esta última parte practicaremos propiamente la salida americana salsera, pero esta vez agregándole un voleo, entendiendo por tal un 8 atrás interrumpido del rol seguidor. Una combinación que nos permitirá jugar tanto en una pista con espacio como en una exhibición. ¡Veámoslo! Siendo ya expertos en la salida americana salsera, agreguemos un voleo cuando el conductor pisa atrás con pie derecho. Vayamos hacia atrás, voleo, y repetimos nuevamente voleo y luego resolvemos como de costumbre. Desde otro ángulo observemos que el conductor rota el torso para producir el voleo del seguidor y luego resuelve como ya sabemos, 6, 7 y 8.
Tomados de los brazos, practiquemos el vaivén y el voleo. Recordemos que el conductor rota el torso de izquierda a derecha para producir el voleo y que el seguidor realiza el voleo sin levantar las piernas y con rodillas juntas. Veamos ahora un ejemplo con la música de El Cachivache. En esta clase viste nuevas alternativas de la salida americana con las que podemos divertirnos, algunas para realizar en el lugar y otras para desplazarse en la pista mesuradamente. Y te quiero compartir un dato más, pero antes déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Y este es el dato: para que la salida americana salsera pueda realizarse con comodidad, es importante que tanto quien asume el rol conductor como quien asume el rol seguidor mantengan el movimiento en la línea de baile. Tengamos siempre presente que los pies son caminos y que por lo tanto, si los pies van derechos, el camino será recto y en esa recta estará el placer de bailar. Nos vemos en la próxima clase de Milonga. Hasta pronto.